Muy bien, en la clase pasada dimos introducción a lo que habíamos hablado acerca de la taxonomía del hombre y vimos entonces cómo este fue evolucionando hasta el día de hoy. Dentro de ellos, cómo se clasificó, ¿verdad? Según su especie, cómo tuvo los rasgos evolutivos a cada uno de ellos. Ahora vamos a ver entonces a qué se relaciona esta parte. Dice que es taxonomía. La taxonomía es la ciencia que estudia los principios, métodos y fines de la clasificación en forma generalizada. En este caso, nosotros vamos a hablar acerca del principio, ¿verdad? De todo lo que corresponde el ser humano como tal. Este término se utiliza, dice, especialmente en biología para referirse a una clasificación ordenada y jerarquizada de los seres vivos. En este caso puede ser de cualquier tipo de ser vivo, pero nosotros nos vamos a enfocar específicamente en el hombre. Dice también puede ser utilizado en educación para ordenar y diseñar los objetivos de aprendizaje. Esta palabra se forma con dos términos griegos, que sería tasi, que significa taxis, es decir, el ordenamiento, y vouk, que son los nomos o normas, es decir, el ordenamiento de las normas o las normas ordenadas. Acá tenemos entonces, dice la taxonomía en biología, se clasifica de forma ordenada a los seres vivos. La clasificación, niveles o categorías taxonómicas son importantes ya que ayudan a evitar la confusión entre las especies al regirse por un sistema universal y consensual. ¿De qué sistema estamos hablando? ¿Se recuerdan que nosotros hemos visto elemento por elemento de la clasificación de ese primate hasta lo que hoy en día nosotros vimos, por ejemplo, hasta llegar al hombre sapiens, llamémoslo así? De esta manera sirve para que la comunidad científica pueda definir sin errores al ser vivo que pretende estudiar o nombrar. Ya hablamos que entonces no solamente, ¿verdad?, al hombre como tal, sino a todo ser vivo en forma generalizada, de una planta pequeña a una especie distinta, pero en este caso nosotros estamos hablando del ser humano como tal. La biología dice que es un sistema organizado que busca o estudia la relación evolutiva y el parentesco que tienen distintas especies. Nosotros lo pudimos ver en las tendencias evolutivas de cómo, por ejemplo, el rinoceronte tenía un tamaño a qué tamaño tiene hoy en día, de cómo observábamos un caballo a cómo hoy en día tiene el tamaño como tal. Entonces, esa tendencia evolutiva es la que estudia, ¿verdad? La biología como tal. También nos habla, dice que el científico sueco Carl von Linné, también fue llamado el español de Carlos Linneo, fue el primero en identificar las categorías taxonómicas cercanas a las que conocemos hoy. Desde lo general a lo particular define, dice, las siguientes categorías. El reino Pilum, clase, dice, orden, familia, género y especie. Dentro del mismo, entonces, especie. Este término proviene del latín especies, que significa clase, tipo, categoría o aspecto característico. Por lo tanto, una serie es un conjunto de personas, de cosas que son semejantes porque tienen uno o más atributos, características en común. Nosotros estamos clasificados, ¿verdad? En bebés, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores, adultos de la tercera edad, ¿verdad? Ancianos como tal. Entonces ya ahí nosotros tenemos, somos de la misma especie porque al final todos somos humanos, solo que estamos clasificados según un rango de edad. Y ahí podemos observar, ¿verdad? Estas categorías de las cuales nos habla. Por tanto, una especie es un conjunto de personas o de cosas que tienen semejantes entre sí, lo que acabo de explicar, ¿verdad? Que en un momento podríamos estar clasificados o categorizados en algunas edades, ¿verdad? También estamos categorizados en género masculino y femenino. Y ahí somos de la misma especie, más sin embargo, ¿verdad? Hay una situación o una característica que nos distingue. La especie biológica es el conjunto de la población natural, en este caso de los individuos. Pueden ser, como estamos diciendo que son seres humanos, pueden ser los humanos, animales, plantas o minerales,
que tienen características semejantes y en común y son capaces de reproducirse entre sí, creando una descendencia fértil, por lo tanto, que proceden a unos antecesores en común. Si nosotros vemos el ciclo de la vida, nace, crece, se reproduce y muere, estamos hablando entonces de esa situación, de una fase como tal, que en un momento determinado, o sea, nacemos, crecemos y aquí viene esta fase, va, reproducir, nos reproducimos y entonces nosotros podemos llegar a ser un antecesor de un hijo, de un nieto, de un bisnieto, ¿verdad? Ahí es donde encontramos esa cadena como tal. Dice, otro ejemplo, dice, si se cruzan dos perros de diferentes razas, tendrían un perro fértil, mientras que si se cruza un caballo y un asno, tendría un animal estéril, denominado mulo o mula. Nosotros regularmente siempre sabemos, ¿verdad?, que es una mula. Por lo tanto, el caballo y el asno son dos especies diferentes y nos dan razas de distinta especie como tal. Tal vez es un ejemplo, un poco muy fuera, poco fuera de lo normal, pero en este caso, por ejemplo, nosotros sabemos claramente que la mujer y la mujer no pueden reproducir, un hombre y un hombre no pueden reproducir, tiene que haber dos especies distintas. Es decir, no es que exista un cruzamiento, ¿verdad? Como tal, pero sí, o sea, hay una unión de dos géneros distintos, ¿verdad? Entre un hombre y una mujer, y entonces ahí existe una reproducción como tal. Y aquí entonces esto nos permite observar de lo cual nos habla esta especie. Dice, la especie es una categoría básica de la clasificación de los seres vivos. Forma parte del género o un subgénero y que contiene variedades o distintas razas. Nuevamente, hombre y hombre definitivamente no pueden generar, ¿verdad? Una reproducción. Mujer y mujer tampoco lo pueden ser. Pero el hombre tiene cromosomas XY que determina el género en una especie, es decir, en el humano. Y la mujer solamente tiene cromosomas XX. Al unirse ambos cromosomas, el hombre aporta un X y la mujer, como solo tiene X, un X, nace un género femenino, es decir, una niña. Si fuera un Y del hombre y un X, como solo la mujer, vuelvo a repetir, tiene X, entonces nace un varón, ¿verdad? Un hombre como tal. Ahí es donde viene esa parte de generar un género una especie, ¿verdad? Que va a ser clasificada. No lo estoy, aquí dice contiene variedades o razas. Nosotros no estamos determinados por razas, ¿verdad? Estamos determinados por géneros. Entonces, género masculino, género femenino. Vuelvo a repetir, cromosoma XY, varón, un cromosoma XX, mujer como tal. Dice, se escriben con dos palabras. La primera es el nombre del género al que pertenece la especie. Y la segunda es el nombre específico, por ejemplo, Homo, ¿verdad? Sabemos que el Homo es de representación y en este caso, ¿verdad? De los primates como tal. Y el sapiens es de pensamiento, o sea, de aquel que razona. Entonces, el Homo sapiens fue el primero, o el mantis religiosa. Dice, existen en el mundo varios millones de especies biológicas diferentes que conforman la parte de la biodiversidad necesaria para el equilibrio de los ecosistemas del planeta Tierra. En esta biodiversidad, nosotros vamos a encontrar que va a existir en las plantas, en los animales, en nosotros los seres humanos y en la evolución que cada uno vaya a generar. La biodiversidad o la diversidad biológica es la variedad de formas de vida en el planeta, incluyendo ecosistemas terrestres, marinos, ecológicos. Se recuerdan que nosotros vimos esos ecosistemas también ya desarrollado a plenitud, cómo se pueden cambiar, cómo pueden evolucionar, cómo nacen y crecen también los elementos que pertenecen al mismo. Dice, más allá de esta diversidad dentro de cada especie, entre las mismas especies y entre los ecosistemas, nosotros observamos que el ecosistema acuático, pues es todo lo que tenga que ver con el agua, ¿verdad? El terrestre, todo lo que tenga que ver en la superficie de la tierra como tal. Y así sucesivamente aquellos mixtos, ¿verdad? Que pudimos observar en su momento en clases anteriores.
Se denomina ecosistema al conjunto de organismos vivos, lo que es la biocenosis, que se está en relación entre la función del medio físico y el medio en que se desarrolla, es decir, el hábitat del biotopo al cual pertenece. Las características de cada ecosistema condicionan al tipo de vida que se desarrolla en cada entorno. Un ecosistema acuático, un ecosistema terrestre fragmentado, un ecosistema mixto, definitivamente, ¿verdad? Pues un pez, un tiburón, un pulpo no va a sobrevivir, ¿verdad? En un área terrestre como tal. ¿Cómo se llama? Eh, no sé, un árbol, ¿verdad? No sobrevive en un área acuática, porque lo que va a pasar es que sí, va a estar por un tiempo ahí, pero definitivamente se va a podrir, posiblemente dentro de su descomposición le salga moho, ¿verdad? Entonces va a pasar a tener unos cambios que definitivamente no pertenecen al hábitat del cual estamos hablando. Entonces, por eso es que hablamos que cada uno tiene un ecosistema. Ahora bien, estableciendo la claridad de qué es la taxonomía, de qué es la especie, de qué es una categoría, de qué es una raza o un género y cuáles son los tipos de ecosistemas que pertenecen, pues nosotros vamos a pasar a ver la taxonomía del ser humano. Y aquí pues vamos a ver esa parte extensa que yo les hacía ver en las clases anteriores de cómo el ser humano, después de tener esta teoría, ¿verdad? Del homo, del primate como tal, nosotros vamos a poderlo observar. Dice el nombre, perdón, científico del ser humano. Cuando los científicos descubren una nueva especie, comienzan a pensar en el nombre científico que le otorgan y en qué familia, clase, filo y reino lo van a colocar según las características genéticas. Lo hacen al clasificar a los seres vivos en varios niveles de jerarquía, tarea que en este caso la ciencia le va a llamar taxonomía, porque los va a clasificar, ¿verdad? Como tal. Un ser vivo siempre es miembro de una clase, siempre va a tener una familia, siempre va a tener un género, siempre va a tener una especie, una categoría a la cual pertenece. Claro está, antes pertenece a un reino de vida como tal y luego, ¿verdad? Ya lo establece nuevamente en lo que estamos hablando, una clasificación. Dice desde Carlos Linneo, clarifica o clasifica a las especies en su obra titulada El sistema natural. El hombre de las especies es binominal, es decir, que consta de dos palabras. La determina por género más una especie, considerado en este caso, por ejemplo, el nombre de Canis lupus, que significa lobo. Canis es el nombre del género y lupus es la especie. Entonces llamamos al primero Canis lupus. Dice, en el siglo XVIII, Carlos Linneo creó el nombre científico del ser humano, el Homo sapiens, cuyo significa es el hombre que piensa. Este fue uno de los últimos, ¿verdad? Este, que se tuvo en relación a una evolución ya plena. Es decir, antes lo veíamos comportarse y todas las conductas que vimos anteriormente, ¿verdad? Esos rasgos evolutivos, físicos, psíquicos, que tenía todavía la semejanza entre las especies normales de animales, ¿verdad? Impensantes. Hoy en día no, porque entonces ya comprendemos que el Homo sapiens es aquel hombre que piensa tal cual. El hombre científico dice del ser humano es Homo sapiens, que significa hombre que piensa. La clasificación del hombre fue realizada por primera vez precisamente por Carlos Linneo en este sistema de su libro El sistema natural en el siglo XVIII. La palabra homo deriva del término latino homo, que significa hombre, entre tanto sapiens, que significa sabio, o también que significa pensamiento. Su taxonomía completa es más o menos conocida. En el habla coloquial suele hacerse una separación entre los animales y los humanos. Eso nosotros también ya lo sabemos, ¿verdad? Casi que de memoria. Dice, nosotros somos pertenecientes a la raza animal en forma generalizada. Nuestra clasificación es que somos racionales,
Es decir, que ya nuestro raciocinio hace que nos diferenciemos del resto de animales, pero sí pertenecemos al reino animal como tal. Sin embargo, todos los hombres son considerados por la ciencia como animales o miembros del reino animal. Esta concepción se remota al menos hasta los antiguos griegos, pues Aristóteles se refirió al hombre como un animal político y un animal racional, mientras que Platón lo consideró como un animal bípedo sin plumas. Es decir, ¿verdad? Ellos al final igual seguían en esa línea de comparación y de categorización del hombre destinado, ¿verdad?, al raciocinio y que entonces esa característica específicamente lo limita, ¿verdad?, del resto de los animales. El Homo sapiens sapiens es el miembro filo, dice Chordata, y al subfilo de vértebra. En este caso, ya conocemos estos dos aspectos. Bueno, este último es donde se ubican los animales con columna vertebral y se recuerdan que en un momento dijimos que siempre ha mantenido esa fase de columna vertebral, pero que no tenía la complexión que nosotros hoy en día podemos observar en nosotros mismos. Este miembro de la clase Mammalia, que significa un mamífero, y del orden de primates, donde se incluye junto a los llamados monos la familia de los homoides, o bien sea de los homínidos, categoría que contiene a él esta especie de animal cercana o emparentada. Y por eso dijimos en un momento determinado que pertenecemos a un grupo, a una categoría, a una clase, a una especie y que vamos a compartir rasgos semejantes. ¿Qué rasgos semejantes dicen los gorilas o los orangutanes y los chimpancés? Si nosotros volvemos entonces a observar esta parte del inicio de las imágenes de cómo podemos ver al hombre, es de lo cual estamos hablando en este momento, ¿verdad? Características, rasgos evolutivos hasta el día de hoy. Pero que más sin embargo, vean la columna vertebral cómo se manifiesta a cada uno y cómo ésta va adoptando alguna posición distinta. Sobre estos rasgos es que hacen esta clasificación o esta categorización de la cual nosotros estamos hablando. Dice entonces que en este caso, por otra parte, su tribu es homínidi, donde únicamente se encuentra junto a sus parientes más cercanos ya extintos como el Australopithecus, que fue uno de los primeros en poder encontrarse o regirse dentro de esta clasificación. Por ejemplo, tenemos, dice el Australopithecus, era reino, que es animal, filo, chordata, un subfilo de vértebras, una clase mamífera, un orden de primates, un par borden, dice que es de los catarinis, se recuerdan de los catarinos que habíamos hablado, la familia de los homoides, de una tribu hominini, es decir, siempre de los homínidos, una subtribu también de los homínidos, se recuerdan que ellos se mantenían en conjunto, más dijimos que no había un lenguaje, una forma específica de poder desarrollarse, que ellos cazaban en un momento determinado en grupo y que también eran recolectores y vimos unas pequeñas imágenes, ¿verdad?, de cómo ellos se manifestaban, más no tenían una conversación, llamémoslo así, ¿verdad?, de interacción. Dice del género Homo y de una especie Homo. O sea, sigue estando presente en ello, solamente que acá ya me está hablando entonces del sapiens sapiens como tal. A partir de esta taxonomía queda claro que los seres humanos son animales, que son primates y que son homínidos. El hombre es la única especie que da género al Homo como tal. O sea, lo que les decía anteriormente, en este caso, pues va a reproducir y reproduce nuevamente otros hombres en un género masculino o un género femenino. Pues ya las demás se extinguieron hace varios miles de años. En el presente los científicos se refieren al ser humano actual como el hombre anatómicamente moderno y lo ha clasificado como una subespecie bajo el nombre científico de el Homo sapiens sapiens. Y aquí ya le agregamos esta parte, miren,
Antes era solamente el Homo sapiens, ahora es el Homo sapiens sapiens. Es decir, el hombre que razona, que analiza, que piensa y que va a tener un discernimiento. Y que aparte de eso dice que anatómicamente es el hombre moderno. Ahora bien, ¿por qué vamos a llamarle el hombre moderno? Porque se recuerdan que no tenía la misma complexión de un inicio, que su desplazamiento, su alimentación, su hábitat lo hizo tener esos cambios. Y dentro de esos cambios aparece esta parte fundamental. Y por eso es de que llamamos nosotros el sapiens sapiens como tal. Dice controversia sobre la taxonomía del ser humano. Aquí cuando hablamos vamos a encontrar algunas contradicciones, ¿verdad? Pero, ¿alguna duda con respecto al inicio de lo que es la taxonomía del ser humano y la taxonomía en forma general? No, señor. Muy bien, gracias. Entonces vamos a continuar y vamos a observar esas controversias de las cuales nos habla. Dice, a diferencia de otras especies, el ser humano carece de un tipo de nomenclatura. ¿Qué es esto? Se refiere al ejemplar o muestra de un ser vivo utilizado para definir los rasgos que caracterizan a toda una especie. En términos de taxonomía, por lo tanto, los científicos no tienen un fósil o una muestra de un ser humano que haya brindado a la ciencia las características que debe de tener todos los Homo sapiens sapiens. Se recuerdan en la historia pasada, vimos nosotros que, por ejemplo, los homos fueron clasificados según los rasgos geográficos que se encontraron, pero no hay uno que podamos establecer nosotros, ¿verdad? Decir, ah, bueno, este fue el primero, este fue el segundo, el tercero, el cuarto. Sí hay, pero no tienen una clasificación así bien definida. En este caso, la clasificación no puede establecerse como hoy vemos nosotros el desarrollo humano normal, ¿verdad? De un embrión. Ah, bueno, la fecundación se da entonces por un óvulo y un esperma. Ahí tenemos la unión. Da como reproducción a un embrión. Después pasa a ser un feto y por último nace, ¿verdad? Y ya lo establecemos nosotros como un niño, como un bebé, como una persona humana. Este desarrollo nosotros lo conocemos tal cual de 9 meses. En este caso puede ser de 7 meses, de 8 meses, de 9, ¿verdad? Hasta ahí. Esa es la etapa del desarrollo de la fecundación específicamente. Vaya. Pero ahí no podemos nosotros encontrar y concebir esta parte, ¿verdad? De cada una de las especies que fueron clasificadas en esa evolución, porque no se tiene. Entonces, por el momento, esta situación no representa un problema particular grave, pero más sin embargo deja una incógnita de esa faceta, ¿verdad? Por eso es de que muchos dicen que la teoría es inválida, ¿verdad? Porque no se establece claramente a plenitud. Dice el antepasado evolutivo directo, si bien muchos científicos sugieren que es un homoide de Heidelberg Génesis, que era lo que les decía. Su clasificación va a comprender, ¿verdad?, a cómo nosotros encontremos, o bueno, ya nosotros por medio de la historia, pero cómo los científicos encontraron esta base fundamental, ¿verdad? Y la fueron desarrollando tal cual. Una verdadera controversia es la siguiente, dice, algunos científicos opinan que ciertos homínidos deberían de ser incluidos en el género Homo, dada la relación cercana que existe entre ellos, así como el ser humano entraría a formar parte de un mismo grupo taxonómico junto con los chimpancés, los gorilas y los bonobos. Aquí dice además, otros cuestionan a los miembros más antiguos del género que deberían ser especies separadas o subespecies como el Homo sapiens sapiens. En este caso, si ya no pertenece, si bien es cierto, pertenece a la clasificación que se estableció, ¿verdad? De los gorilas, de los chimpancés, de los orangutanes, pero no podríamos decir que es un lazo directo, ¿verdad? Sino entonces aquí es donde ellos dicen que debería de existir una especie o una clasificación según la especie. Aquí dice, algunos científicos ya usan nombres como el Homo sapiens neanderthalis y el Homo sapiens rhodesiensis.
es decir, para referirse como a una subespecie de estos seres. Quizás, dice, quizás falte menos tiempo para definirlos claramente. Aunado a lo anterior, algunas personas han propuesto otros nombres científicos para el hombre que muestran características específicas. Por ejemplo, dice el Homo amans, que es el hombre que ama, el Homo faber, que es el hombre que fabrica, y ahí ya estamos hablando, ¿verdad? Cómo es que cada uno, después de ser sapiens, de ser pensante, empieza a generar otra situación. ¿Qué situación es expresar el sentimiento del amor? El desarrollar ya habilidades que vienen a fabricar sus herramientas. Dice el Homo technologus, es decir, el hombre tecnológico, y el Homo peregrinum, perdón, que viaja o que en este caso, ¿verdad? Se desplaza de un lado a otro. Ahí, pues imagínense, ya nosotros entraríamos a una clasificación muy extensa y que se perdería nuevamente porque recuerden que dijimos al inicio que lo que hace es representar y agrupar a aquellos que van a compartir unas características universales. Una de ellas dijimos que era la vida en forma general, ¿verdad? Dice, ¿seguirá el hombre siendo un homo sapiens? Hay que recordar que él, al igual que todos los organismos, pasa por el proceso de evolución y es posible que dentro de muchos años desarrollen nuevas adaptaciones, por lo que la respuesta quede en el aire. ¿Y por qué va a quedar en el aire? Porque imagínense, nosotros hoy en día nunca consideramos en un momento determinado, me imagino que el científico antiguo, pues él experimentó con todas las bases que se tenían, mas sin embargo, me imagino que no, el primer homo nunca imaginó, ¿verdad? Ver solamente la parte superior del cielo, pero nunca llegar a la luna, ¿verdad? Y establecer a la luna tal cual. O, por ejemplo, ver todos los planetas que se tienen, ¿verdad? Dentro de un sistema y establecer, ¿verdad? Que ya hay satélites que han llegado a Marte y que ya ha sido explorada esa parte, ¿verdad? Que el hombre como tal desconocía en sus orígenes. Si nosotros nos vamos a la tecnología, nosotros al inicio, ¿verdad? Es que empezamos a escribir en piedra con un carbón, después en piedra con un cincel, luego a encontrar la tinta, luego a experimentar un papel, luego de ello una imprenta, luego una máquina de escribir manual. Hoy en día tenemos una máquina, ¿verdad? A través de la energía y con un aparato específicamente, ¿verdad? Eh, una coraza, llamémoslo así, o un plástico, ¿verdad? Que estructura el dispositivo que nosotros empleamos tal cual y que ya hoy no necesitamos de un dispositivo específicamente completo, sino que ya dentro de un mini dispositivo, pues podemos crear pantallas virtuales que nos vienen a representar, ¿verdad? Todo lo que nosotros necesitamos. Por eso queda incierta esa parte, hasta dónde el ser humano no pueda llegar. Que existen muchas teorías, vamos a encontrar muchas. Que existen distintas posturas, pues vamos a encontrar varias. Cualquiera puede decir, mire, disculpe, pero yo no creo en esta teoría, ¿va? A mí me creó Dios, definitivamente. Otro me va a decir, no, pues, o sea, yo creo en la teoría del Big Bang, ¿verdad? Que por un destello, pues apareció la vida, ¿verdad? Otro me va a decir, no, pues ni por eso ni por otra cosa, ¿verdad? Nosotros fuimos espontáneos y esa fue la evolución que nosotros tenemos. Entonces, toda esa controversia es la que viene a desarrollarse aquí y que nosotros estamos viendo esta clasificación. ¿Se recuerdan de Carlos Linneo por la necesidad de establecer un grupo y subgrupos de cómo el hombre ha venido evolucionando hasta el día de hoy? ¿Alguna duda al respecto? No, señor. Muy bien.